¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el audio anterior yo les comentaba y compartía con ustedes un pensamiento acerca de que la vida humana en particular, es diversa, compleja, quizás complicada, pero que esa complejidad es fruto de la grandeza, de la riqueza y de la abundancia con que Dios ha derramado su vida en nosotros. Por eso no debemos renunciar nunca a la complejidad natural de las cosas, porque quien desecha una parte esencial, integral de algo, lo desecha todo, ¿no? Por eso hay que estar muy atentos muchas veces a los pensamientos, a las ideas, a las ideologías, ¿no? Que están de moda. Por ejemplo, quien desecha el aspecto moral de las cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está intentando llegar a la paz en Ucrania, sobre todo por parte del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Donald Trump. Y no se menciona el aspecto ético de esta guerra. ¿Y cuál es el aspecto ético? Bueno, que se han destruido sin sentido cientos de miles de vidas humanas. O sea, no es un tema exclusivamente territorial, político, diplomático, sino que esta guerra ha sido y sigue siendo un auténtico asesinato por parte de un Estado, ¿no? Es decir, nosotros obviamente nos escandalizamos y juzgamos severamente a alguien que asesinó a una persona, ¿no? Y deseamos que cumpla con una condena, que esté preso, quizá toda la vida, ¿no? Sí, ha sido un asesinato así de este tipo que merece una condena, ¿no? Ahora un Estado puede asesinar a cientos de miles de personas y, en fin, no pasa nada, ¿no? Es decir, ¿cómo es esto, no? No hay un aspecto ético en la vida política, no se debe tener en cuenta, no se debe mencionar. Son cosas, creo que yo, que estamos realmente desorientados, me da la impresión, ¿no? Hay como una especie de nueva clase política que no tiene en cuenta la vida moral, el aspecto moral del hombre, que ni lo menciona. Recientemente, por ejemplo, me llegó un amigo mío, me envió un texto de un sacerdote jesuita, el padre Gavino Uríbarri, titulado Tres cristianismos insuficientes, se titula, ¿no? Dos puntos, el cristianismo emocional, ético y de autorrealización. Es interesante, no solamente el título nos lleva a pensar qué es esto de cristianismo insuficiente, ¿no? Es decir, aparentemente, y después el padre Uríbarri lo desarrolla en un texto, se trata de que es un cristianismo, son cristianismos, entre comillas, como si hubiese muchos, que realzan en forma unilateral, no de acuerdo a la gran tradición, ¿no? Un aspecto de la vida que es totalmente válido, pero que de repente, siendo válido, se insiste en forma unilateral hasta suprimir o olvidar otros aspectos, ¿no? Este padre menciona el aspecto ético, ¿no? O emocional, que es muy frecuente hoy, ¿no? La emotividad en las reuniones cristianas, ¿no? Como si se tratara precisamente de algo exclusivamente emocional o de autorrealización. Bien interesante, ¿no? Pero bueno, podríamos agregar, por ejemplo, un cristianismo de tipo político o nacionalista. Recientemente, por ejemplo, en Moscú hubo una reunión de presbíteros. Ustedes saben que ordinariamente, o sea, regularmente en la iglesia se reúnen los sacerdotes con su obispo, qué sé yo. Entonces, en esa reunión estaba presente, había cientos de sacerdotes, ¿no? De la diócesis de Moscú, creo que era, y se hizo presente el patriarca Kirill, ¿no? Entonces un joven sacerdote, muy joven, tomó la palabra, ¿no? Y dijo, bueno, ¿por qué en los documentos de la iglesia la palabra patria se escribe con mayúscula, si la patria del cristiano es el cielo? En efecto, en los documentos de la Iglesia Ortodoxa rusa, al menos en los últimos, la palabra patria, rodina en ruso, se escribe con mayúscula, ¿no?
Claro, este sacerdote dijo que, en fin, que la patria del cristiano es el cielo, ¿no? Es decir, en fin, es lo que dice San Pablo, ¿no? Y es interesante ver el video porque la mayoría del clero se empezó a reír, como a burlarse de este hombre, ¿no? De este joven quizá ingenuo, ¿no? Y el patriarca lo humilló. Dijo, usted siéntese, cállese, siéntese y piense en la tontería que acaba de decir, ¿no? Literalmente, en la tontería que acaba de decir, ¿no? Pero no es una tontería. O sea, al menos un obispo debería corregir en el caso de que haya habido un error, que no lo hubo, pero no, siéntese, no diga tonterías, cuando no es una tontería, sino que es una tentación permanente dentro del cristianismo, de todas las religiones, y del judaísmo y del islam, lo político, ¿no? El nacionalista o socialista, si quieren, ¿no? Como acá en la Argentina, movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, etcétera, ¿no? En fin, la iglesia está enferma, estamos enfermos, ¿sí? Bien, entonces, interesante me parece esto de los cristianismos, ¿no? ¿Qué significa esto? Lo voy a leer, ya lo leí un poco, pero lo voy a analizar, ¿no? Al menos para mí, lo emocional, lo ético, la autorrealización, ¿no? Recientemente, en un almuerzo con amigos y con parientes de un amigo, ¿no? Y amigos, Cristo es un subversivo, era un subversivo, me dijo una persona, ¿no? En fin, ¿qué significa, no? Esto, el subversivo en la Argentina tiene un significado que de ninguna manera se puede aplicar al Señor. O sea, que hay como una manipulación de la persona del Señor porque no leemos el Evangelio, ¿no? Hay un sacerdote español, ¿no? El padre Pablo Dors, que es muy conocido, ¿no? Que habla de un cristianismo o de una religión más mística, no más íntima, silenciosa, ¿no? Él habla mucho del silencio, de que la religión debe ser interior, ¿no? Íntima, bien. Entonces, recientemente un obispo español también, Monseñor Comillas, escribió una respuesta a la doctrina del padre Dors, ¿no? Esto está pasando ahora, y se titula así el audio, ¿no? El video, mejor dicho. Lo pueden encontrar en YouTube, Monseñor Comillas. Cristo no fue un yogi. Yogi son estos como gurúes, ¿no? Yogis, sí, de maestros espirituales, ascetas de la tradición hindú, ¿no? Cristo no fue un yogi. Respuesta a Pablo Dors y Javier Milloni, que son sacerdotes, precisamente, que insisten, y creo que con razón, en que el cristianismo debe ser más interior, menos social, más místico, ¿no? Menos racional, pero por otro lado, en su orientación de tipo interior, se desorientan dentro de esa orientación, porque en lugar de nutrirse en la tradición mística cristiana, se nutren en la tradición budista, ¿no? O hindú, ¿no? Que no es la nuestra, en una palabra. O sea, no se trata de decir que es mejor o peor, pero no es la nuestra, no es la cristiana, ¿no? En fin. Fíjense, ¿no? La complejidad de la vida religiosa, decíamos que, de la vida, perdón, en general. Entonces, decíamos que hay un punto de partida humilde, pero necesario, que es la materialidad, ¿no? Es decir, no hay hogar sin techo. Me refiero al techo de verdad, ¿no? Al techo de chapa o de, es decir, de madera o de cemento, ¿no? O sea, no hay hogar sin techo. Entonces, cuando uno quiere establecer una relación con una persona y construir un hogar, debe encontrar un techo, ¿sí? De modo semejante, si uno siente nostalgia de Dios y como que lo extraña, digamos, ¿no? Como sucede muchas veces en determinada edad, personas adultas sentimos la necesidad también de reconstruir una relación viva con Dios, ¿no? Entonces, necesitamos empezar por algún lugar. ¿Por dónde empiezo? Bueno, la respuesta sería por la palabra de Dios, ¿no? O sea, lo que es el techo a la vida del hogar es la palabra de Dios, o sea, la materialidad en la relación con Dios es la palabra de Dios, ¿no? Aún desconociendo el contenido de esa palabra, puedo entender que existe un lugar donde puedo encontrarme
con el Dios vivo, no con una representación humana de lo divino, ¿no? Como una idea mía de Buda, ¿no? Que yo, en fin, puedo pensar e imaginarme a Buda dentro de mí, esas cosas, no. O sea, no un ídolo creado por mi imaginación, sino con la palabra de Dios, ¿no? Es decir, que Dios pronuncia una palabra y me la dirige a mí. Eso es lo que llamamos revelación. Es una palabra que, siendo divina, tiene forma humana, es material, como todo lo humano, ¿no? Debemos empezar por la materialidad, ¿no? El inicio humilde, quizá de una gran cosa, pero el inicio humilde, ¿no? Si parvus error in principio, recuerden lo que dice Aristóteles y lo cita Tomás en el prólogo de Ente et Esencia, ¿no? Un pequeño error al principio se convierte en un grave error al final, ¿no? Entonces, cuando uno desea, en el caso de que realmente lo desee, establecer una relación con Dios, ¿no? Debe tener en cuenta que la relación en cuanto humana tiene diversos aspectos, ¿no? Material, físico, emocional, económico, ético, sacramental, ¿no? Entonces, empezando por lo material, la materialidad, ¿no? Del principio de esta relación sana, real, con Dios, es la palabra de Dios, ¿no? Es decir, es por la palabra y en la palabra donde esta relación se inicia y se construye, se desarrolla, ¿no? Es decir, fuera de la palabra, esta relación es, en el mejor de los casos, incompleta, ¿no? Algunas veces enteramente falsa, porque tenemos una idea de Dios, no sé si llamarla racional o filosófica, pero que no es la idea de Dios que nos transmite la palabra. Entonces, la gran tentación de la cual habla San Pablo, ¿no? San Pablo tiene un texto en el segundo capítulo de la carta a los Colosenses que vale la pena leer y reflexionar, porque precisamente habla de la gran tentación, ¿no? o del engaño de los cristianos de la iglesia de Colosa, ¿no? Que es una ciudad que desapareció, no está más. Esa ciudad que se encontraba en la península de Anatolia, la actual Turquía, ¿no? Donde estaba también Éfeso y otras ciudades que Pablo visitó, ¿no? O visitaba. En el caso de esta ciudad, Pablo aparentemente les escribió antes de visitarlos, ¿no? Entonces Pablo dice que hay que tener cuidado porque hay cristianos dentro de la comunidad. Se ve que el obispo de esta ciudad lo fue a ver a Pablo, le escribió consultándole qué puedo hacer porque dentro de la comunidad hay personas que dicen que Cristo es un ángel. Esto es una doctrina que tiene su historia, ¿no? O sea, el gnosticismo que se llama, se consideraba que Cristo era un ángel materializado, ¿no? Una especie de mensajero de Dios, junto con otros ángeles, ¿no? Esto después lo van a desarrollar bien en sistemas muy complejos, ¿no? Los maniqueos posteriormente. Pero ya en aquella época, los mismos cristianos, ¿no? Tenían como una idea errónea, no evangélica, de quién es Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces Pablo habla, fíjense, lo cito, argumentos persuasivos, vanas sutilezas, filosofías, tradiciones humanas, apariencias de sabiduría, mentalidad carnal, religión humana. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Religión humana. O sea, son múltiples las expresiones que Pablo aquí utiliza para señalar este peligro que parece que es permanente, porque no nos podemos librar totalmente, para ser sinceros, en cuanto a hombres, del bagaje cultural que nosotros recibimos y con el cual entramos a la iglesia, ¿no? Es decir, estamos nosotros sumergidos en una determinada tradición. Tenemos determinadas costumbres, paradigmas, estereotipos, ¿no? Prejuicios culturales de los cuales tenemos que liberarnos, pero es imposible, por un lado, liberarnos totalmente, pero por otro lado, tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en las naciones europeas que en la modernidad volvieron a establecer, a instituir la esclavitud, siendo ellas naciones cristianas, ¿no? Oficialmente cristianas
y de personas que en aquella época generalmente tenían fe, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan justificado la esclavitud? Es decir, claro, se utilizan razonamientos. En lugar de someterse a la obediencia a la palabra de Dios, se instrumentaliza la palabra de Dios para justificar nuestros propios objetivos carnales, ¿no? Carnales. Dice San Pablo, fíjense, que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Interesante expresión, razonamientos persuasivos, ¿no? El año pasado hicimos aquí en el canal un ciclo de videos acerca de las falacias, ¿no? Las falacias precisamente son razonamientos persuasivos porque tienen apariencia de verdad y son erróneos. Que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Qué exacto que es Pablo acá, vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, etcétera, ¿no? También habla de mente carnal, ¿no? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, el trato severo del cuerpo, pero que carece de valor alguno contra los apetitos de la carne. Claro, porque según los comentadores que yo estuve leyendo, ¿no? En particular leí un comentario de un comentador muy meritorio, ruso en este caso, el Lapujin de apellido, y el comentario extraordinario de Santo Tomás de Aquino a la carta a los colosenses, ¿no? Aparentemente, esta gente, ¿no? Estos cristianos, aparte de señalar a Jesús como una especie de creación divina junto con otros ángeles, proponían el trato severo del cuerpo, ¿no? Y esto es muy tentador porque uno cree sinceramente que el trato severo con el cuerpo cura el desorden del alma, y no es así. Hay personas que pueden dormir sobre clavos, o ayunar, es decir, o vivir la castidad o el celibato, o cumplir rituales a la perfección, ¿no? Y ser carnales en el sentido paulino. Y tienen obviamente apariencia de santidad porque, bueno, duerme sobre clavos, ¿no? Un yogi, ¿no? O se pone en una postura que uno no puede ni imaginarse porque ya yo solamente me imagino esas posturas y ya me duele todo el cuerpo, ¿no? Porque claro, yo no puedo ni agacharme. Y esta gente, es decir, son increíbles, ¿no? Hacia el cuerpo, el dominio sobre el cuerpo. Eso no significa que no sean carnales en el sentido paulino, ¿no? Interesante. Claro, pero impresiona, impresiona. Bien, entonces Pablo, fíjense, dice acá, tiene una expresión, y me voy a detener un poco en esto, aunque me voy un poco por las ramas, pero creo que vale la pena, porque es una expresión un poco enigmática y difícil de entender. Difícil de entender. Porque dice, en Cristo, dice, habita, dice, la plenitud de la divinidad corporalmente. Es decir, en latín in ipso inhabitat omnis plenitud divinitatis corporaliter, ¿no? El texto original, que es el griego, ¿no? Habla aquí, hay dos términos que vale la pena desarrollar. El primero es el pléroma, ¿no? Pléroma, que se llama plenitud. Es un término bíblico muy importante, el pléroma. Y después un adverbio, que es el más difícil de interpretar, que es este somáticos, somáticos corporalmente, corporaliter, ¿no? ¿Qué significa que Dios habita en Cristo corporalmente? Es decir, porque, claro, uno dice, es. No, no, San Pablo dice habita. Claro, entonces parecería que le estamos dando, o San Pablo le está dando la razón a Nestorio, ¿no? Que Nestorio, como ustedes saben, decía que Cristo es un hombre en el cual habita la divinidad, ¿no? Es decir, es un error, ¿no? Un error. Bien, les voy a comentar, o les voy a transmitir, mejor dicho, el comentario de Santo Tomás, así resumiéndolo con mis palabras. En primer lugar, Santo Tomás vuelve al pensamiento tan hermoso, de la gradualidad de la presencia de Dios. Hay dos cosas que tenemos que decir acerca de la presencia de Dios, dos cosas. La primera es la universalidad y la segunda es la gradualidad.
gradualidad, si bien digo, ¿no? Es decir, como que es escalonada. Es decir, la presencia de Dios no es parcial, sino universal. Pero tampoco es unívoca, idéntica, una, sino que es gradual, es distinto. Repito, universal y gradual, ¿no? Y entonces, en cuanto universal, dice Tomás, Dios habita en las piedras. Así dice literalmente, en las piedras, ¿no? O sea, para que no quepa ninguna duda, no es que habita solamente en el hombre o en los animales, sino aún en las piedras ocultas, en fin, en el centro del universo, ahí en algún lugar. En fin, Dios habita en las piedras y en las piedras, y obviamente en todas las cosas, por la semejanza de su bondad. Esto es interesante. O sea, todas las cosas naturales, ¿no?, tienen algo de divino, porque son semejantes al Creador y autor de ellas. Esto es muy interesante porque en este sentido San Agustín, ¿no?, que era muy afecto a este pensamiento, porque era un hombre muy contemplativo y también muy sensible, San Agustín dice que hay un libro anterior a la Biblia que tenemos que leer. ¿Y qué es? ¿Cuál es ese libro anterior a la Biblia? Bueno, es un libro que tiene, en primer lugar, el mismo autor que tiene la Biblia y que es el libro de las cosas, o lo que llamamos en general la naturaleza, ¿no? Le voy a leer uno de los muchos textos que tiene Agustín, ¿no?, que, como ustedes verán, tiene un estilo distinto del de Tomás, ¿no? Agustín es un poeta. Pregunta, dice Agustín, leo al mundo, pregunta al ornato del cielo, a la hermosura y disposición de las estrellas. Pregunta al sol, que alumbra el día. Pregunta a la luna, que es el gozo de la noche. Pregunta también a la tierra, que fructifica con sus plantas y árboles, llena de animales, adornada de hombres. Pregunta al mar, poblado de muchos y excelentes peces. Pregunta al aire, rico de numerosos volátiles. Pregunta a todas las cosas. Y mira si todas ellas no te responden en cierto sentido, en cierto modo, Dios nos ha hecho. San Agustín aquí se imagina como un diálogo entre un hombre que pregunta en silencio con su mirada, ¿no?, y ellas responden en silencio, ¿no?, pero con elocuencia, Dios nos ha hecho. Estas cosas, sigue diciendo Agustín, indagaron los nobles filósofos. Y sigue, pregunta todas estas cosas, tierra, mar, cielo, estrellas, sol, luna, animales terrestres, aves. Ellas te responden, míranos, somos hermosas. Su hermosura es su confesión. Es decir, esta última expresión, ¿no?, que lo resume todo, su hermosura es su confesión. Entonces, para Agustín y para la tradición, ¿no?, hay como un libro anterior a la Biblia que podemos leer sin dificultad, porque es cuestión de sencillamente, en fin, mirar para arriba, para el cielo, mirar las cosas, y su hermosura es su confesión. Bien, entonces, Tomás, volvamos a Tomás, ¿no? Es decir, la presencia de Dios no es parcial, sino universal, pero es gradual. Hay una primera forma de presencia universal que Tomás llama por semejanza de su bondad, ¿no? Ahora hay una segunda forma de presencia, y voy rápido. En segundo lugar, Dios está presente por su gracia en los hombres y mujeres que lo conocen y lo aman libremente. En fin, lo que se llama la presencia por la gracia divina. Y dentro de esta segunda forma de presencia, como dice el Señor, ¿no?, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, capítulo 14 de San Juan, hay una infinidad de grados, ¿no? No es el mismo amor el de los santos que el de un cristiano, ¿no?, en fin, normal, digamos, ¿no? En fin. Y bien, entonces finalmente Tomás pasa a la presencia de Dios en Cristo, ¿no?, pero a partir de este análisis o desarrollo gradual de la presencia de Dios, la presencia universal, la presencia particular en las almas que aman y conocen a Dios, y pues en Cristo. Claro, en Cristo, San Pablo aquí pone dos términos que son bellísimos, ¿no? Pleroma,
plenitud y corporaliter, somáticos. Es un adverbio, ¿no? Claro, lo que un poco dificulta esta interpretación, ¿no? Mejor dicho, este texto, es esto de material, ¿no? Puede ser que Dios habite, la divinidad habite corporalmente, si nosotros sabemos que Dios no es cuerpo, ¿no? Claro, esto porque nosotros somos lejanos herederos de Platón, aunque no lo sepamos, ¿no? Sí, es lo que somos, ¿no? En parte es la tradición nuestra, ¿no? En greco-latina. Y para Platón, lo corporal es un poco, en fin, no es real, ¿no? En cambio, claro, nosotros entendemos lo corporal como lo material, cuando en realidad, o mejor dicho, en la tradición bíblica, lo corporal se opone a lo ilusorio. Esto es importante. Tomás dice, leo, corporal, esto es real. Corporalmente significa verdaderamente, realmente, ¿no? O sea, porque las sombras no tienen cuerpo, los fantasmas no tienen cuerpo, las ilusiones no tienen cuerpo, los deseos no tienen cuerpo, tampoco tienen cuerpo los pensamientos, ¿no? Solamente las cosas y las personas reales tienen cuerpo, ¿no? Entonces, corporaliter significa realmente. Y claro, ven, se dan cuenta cómo hay que entender la escritura, ¿no? Por eso nos ayuda mucho el comentario, ¿no? Los comentarios de los santos padres, y en este caso de Tomás, ¿no? Que es testigo de la tradición. Y por otro lado, fíjense ustedes que al decir corporalmente, está haciendo referencia a que Dios se unió al Señor, ¿no? La divinidad asumió la humanidad, lo que se llama la unión hipostática, no solamente santificando el alma, sino todo el hombre, ¿no? Recuerden que el verbo se hizo carne, ¿no? Soma en griego, ¿no? Por eso esto de que la santidad en el caso del Señor, ¿no? Se extiende también al cuerpo, ¿no? A través de la unión hipostática. Y finalmente, voy terminando, hay una interpretación como secundaria, pero también muy válida, muy hermosa, porque Tomás aquí toma como punto de partida el hecho de que todo cuerpo tiene tres dimensiones. En efecto, todo cuerpo, a diferencia de un plano o de una línea, tiene la dimensión que llamamos nosotros longitud o altura, latitud o ancho o anchura, ¿no? Y la profundidad, ¿no? Entonces Tomás aquí utiliza esta verdad, ¿no? Como metáfora ya, como símbolo, en primer lugar, la altura de Cristo, en el sentido de que el Señor no es un individuo particular de la especie humana, ¿no? Un yogi, como dirían estos curas, ¿no? Que bueno, no sé, yo no sé quién para, pero bueno, parece que están un poco como fuera de eso. No es un yogi, no es un individuo particular de la especie humana, ¿no? Sino como aquel, como el Señor, que en cierto sentido se ha unido a todo hombre, ¿no? Esto es una expresión del magisterio. Cristo, dice el magisterio, ¿no? En un texto conocido, en cierto modo se ha unido a todo hombre. Muy fuerte esto, ¿no? Es como que la cabeza de la humanidad, el nuevo Adán. Bien. Esto es lo que sería la longitud. La latitud es el amor del Señor que se extiende a todas las criaturas y a todos los hombres, santos y pecadores, ¿no? La profundidad hace referencia al misterio de la encarnación. Y termina como resumiendo el Señor, ¿no? Por eso Cristo se dice habitable, no como si fuese uno el que habita y el otro el inhabitado, ¿no? O el habitado, sino como uno mismo, el hombre y Dios, en quien habita la plenitud de la divinidad. Bueno, tocamos en este audio dos temas, pero que están, creo yo, relacionados. Espero que haya sido de su utilidad. Si así fue, les voy a pedir que le pongan el like, lo compartan, se suscriban al canal para su difusión. Que tengan un muy, pero muy buen día.